Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un equipo que apenas ha hecho ruido en esta agencia libre. De hecho, básicamente ha mantenido a su núcleo y ha perdido un jugador importante, pero nada más. Y ese equipo son los Minnesota Timberwolves, un equipo que lleva 2 años consecutivos llegando a finales de conferencia y del que no se está hablando absolutamente nada porque, claro, hay otras plantillas que han cambiado muchísimo, donde es normal dedicarles más tiempo. Pero creo que a veces el hecho de ser consistente y constante también es algo que hay que valorar. Y los Timberwolves no es que hayan sido un equipo irrelevante en estos últimos 2 años. Así que nada, vamos a hablar del estado actual de la plantilla, de cómo veo a los Timberwolves y de lo poco que han hecho este verano. Que bueno, han hecho lo que tenían que hacer, sinceramente. Y bueno, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis. Dadle a like al vídeo, que se agradece un montón. Comentadme abajo lo que opinéis. Hacedme preguntas, que al final de cada vídeo casi siempre respondo a alguna pregunta planteada en un vídeo anterior. En el vídeo de ayer no me dio tiempo, hoy sí que me va a dar. Y por cierto, esto lo estaréis viendo el miércoles, el propio miércoles, o sea, el mismo día que salga el vídeo, sobre las 7:30 de la tarde aproximadamente, estaré en directo en Twitch para charlar un rato por vosotros, que hace unos días que no hago directo y vamos a aprovechar. Así que eso, si veis el vídeo y os apetece, sobre las 7:30, 7:45, si se me hace un poco tarde en el trabajo, estaré en directo en Twitch para hablar un ratito con vosotros. Y dicho esto, vamos a empezar hablando de lo que han hecho los Minnesota Timberwolves. Y lo primero que han hecho es perder a un jugador importante. Uy, no me acordaba de esto. Bueno, hacemos así un segundito. Esto está así de grabar el vídeo de ayer. Ya está, aquí no ha pasado nada. Lo que han hecho los Minnesota Timberwolves es perder a un jugador importante, Nickeil Alexander-Walker. Pero era algo muy comprensible cuando hablamos de un equipo que es caro, que está sobre el primer tax apron en este momento. Hablaba de esto en mi vídeo de ayer. Sí que tiene unos 5,7, creo que 5,8 millones de dólares de margen hasta el segundo tax apron, por lo que aún podrían hacer un fichaje más, que a fecha de grabación de este vídeo no ha ocurrido. Pero bueno, Nickeil Alexander-Walker ha firmado por unos 62,5 millones de dólares con los Atlanta Hawks, un promedio de unos 15 millones por año. Era una cifra que los Timberwolves teóricamente podrían pagar, pero que no tiene sentido y no podían permitirse. Y creo que los Timberwolves están contentos con Jaylen Clark, que desde luego es muchísimo más barato. Yo también estoy contento con Jaylen Clark, la verdad. Es un jugador que me ha sorprendido muy gratamente. Llegó a la NBA con el tendón de Aquiles roto y se ha recuperado hasta un punto en el que ha hecho ligeramente prescindible a Nickeil Alexander-Walker. Tampoco súper prescindible, pero bueno, eso. Nickeil Alexander-Walker es un jugador al que podían permitirse perder y lo han perdido porque sí que ha mantenido a sus otros 2 agentes libres importantes. El primero y realmente el más destacado es Julius Randle. Y con Randle han llegado a un acuerdo para mí súper positivo, donde no sacrifican muchísimo a largo plazo y no corren mucho riesgo. Julius Randle ha renovado con los Timberwolves por 3 años 100 millones de dólares. Y este es un valor inferior al valor real de Julius Randle o al rendimiento bruto de Julius Randle. Por lo que es un contrato excelente. Al final creo que se han visto beneficiados por una agencia libre donde no hay muchos equipos con dinero y un jugador en Randle que tiene una fama con sus altibajos, digamos, pero que bueno, que acabó con muchísima fuerza el año con Minnesota, que fue clave para el éxito de los Timberwolves en playoffs. De hecho, contra Lakers fue tremendo. Luego, las finales de conferencia contra Oklahoma, pues estaba jugando contra un equipo muy superior y se encogió un poco, es verdad. Pero bueno, Randle es un jugador de 30 años, muy potente en esa posición de ala pivot, con capacidad de producción, capacidad de pase, que cuando se esfuerza defiende, cuando no se esfuerza no mucho, la verdad, pero un jugador con talento que básicamente es la segunda espada de los Minnesota Timberwolves en este momento y que con un promedio anual de 33 millones de dólares está realmente bien renovado. Y aparte de eso, también renovaron a Naz Reid por 5 años, 125 millones de dólares. El último año es opción del jugador, por lo que ya se verá ahí, pero bueno, se aseguran 4 años de Naz Reid por un promedio de 25 millones de dólares por año. Reid es bueno, también es cierto que yo no estoy convencido de si es un jugador titular en la NBA o no. Desde luego como jugador de banquillo es tremendo, eso no se lo puede negar nadie. Y es un jugador que precisamente manteniendo a Julius Randle es ideal, porque tienes esa versatilidad de que lo puedes jugar con Randle, lo puedes jugar con Gobert, lo puedes jugar incluso como creador secundario cuando, sobre todo si en un partido no tienes a Julius Randle o no tienes a Anthony Edwards y necesitas alguien que se convierta en ese segundo máximo anotador del equipo. Reid es un jugador con muchísimo talento ofensivo, que solo tiene 25 años, que va a seguir mejorando, y me parece un muy buen contrato por un jugador de este perfil. Creo que Minnesota con esto no solo se asegura un jugador bueno y que les ha ayudado y que sobre todo en temporada regular realmente les ayuda a ganar, a acumular victorias, ¿no? Que es algo en lo que Minnesota lleva 2 años haciendo un muy buen trabajo, sino que también es un contrato intercambiable a largo plazo. Si en algún momento quieren darle una vuelta a la situación y después de que Gobert finalice su contrato dentro de un par de años
necesitan reestructurar un poco la plantilla y Naz Reid no funciona como pivot titular. Es un jugador que va a tener mercado y que va a poder mover, por lo que es un buen contrato tanto a largo plazo como a corto plazo a la hora de mantener un jugador útil. O sea que creo que de verdad entre Julius Randle y Naz Reid han hecho un muy buen trabajo, un promedio de 33 millones para Randle, un promedio de 25 para Naz Reid. El contrato de Naz Reid es más o menos el valor que yo creo que debería tener en el mercado. El de Randle es inferior incluso a su valor de mercado. Luego llegaron a la noche del draft y tenían el pick 17, que es lo que les quedaba de intercambio de Karl Anthony Towns. Recordemos que Karl Anthony Towns fue intercambiado por Julius Randle, al que han renovado Donte DiVincenzo, que todavía tiene un par de años de contrato, y el pick de Detroit, que acabaría siendo la elección 17 de este año. Y con esa elección seleccionaron a Johan Beringer, que es un jugador que me parece una suerte, en general, sí, para mí es una suerte que Minnesota haya tenido la oportunidad de seleccionarlo en el pick 17. Beringer es uno de esos jugadores que no creo que vaya a producir a un nivel muy alto en su primer año, como es habitual con la mayoría de novatos, pero es un pivot súper atlético con muchísimo potencial defensivo, que va a estar aprendiendo a la sombra de Rudy Gobert básicamente, y que en el futuro la idea es que les quite el trabajo, porque Gobert no va a estar ahí eternamente, es el ancla defensiva de los Timberwolves, pero es evidente que está en declive y cuando se acabe su contrato actual, es que ahora dudo, creo que le quedan 2 años y luego una opción del jugador, puede que le queden 3 años. Pero bueno, cuando esté acabando su contrato actual, Gobert ya no tiene cabida en la siguiente fase de los Minnesota Timberwolves, porque es que Anthony Edwards es 10 años inferior y en algún momento se tienen que reciclar. Y si les sale bien Beringer, tienen aquí el relevo de Rudy Gobert, que por cierto, no es que sea súper relevante, pero no deja de ser un pivot francés aprendiendo del mejor pivot defensivo bueno, no solo de Francia, sino de uno de los mejores pivots defensivos de la historia. Hay un punto ahí en el que, con suerte, si Gobert lo enfoca bien, puede hacer ese rol de mentor que realmente le puede venir muy bien a un Beringer, que lleva pocos años jugando al baloncesto, que tiene mucho que aprender, pero tiene las herramientas para ser tremendo. Me encanta este pick, no esperéis mucho de él en su primer año, aunque con la capacidad atlética que tiene, va a haber algún highlight en la cuenta oficial de la NBA de algún tapón de Beringer, de eso estoy seguro, pero habrá que ver cómo se desarrolla. Es un talento muy interesante. Y luego con la elección 45 seleccionaron a Rocco Zikarski, que es un jugador del que no me acuerdo quién me decía en Twitter que ya estaba preparado para ayudar en Minnesota. Lo siento, pero te has calentado. Zikarski es un jugador australiano enorme, como de 2'18, 2'20, con muchísimo potencial defensivo, que este año en Australia promedió como 8 minutos por partido o 10 minutos por partido. Es un jugador que está muy lejos de estar preparado para la NBA, pero un tío de este tamaño en el pick 45, cuando estás buscando tu relevo para Rudy Gobert, es una muy buena apuesta. Firmó un contrato dual de 2 años además, o sea que creo que él mismo es consciente de que le toca ser cocinado a fuego lento, ¿no? Eso, jugará muchísimo la G-League, poco probablemente en el equipo principal este año, pero si sale bien cabe la posibilidad de que los Timberwolves tengan a su pívot titular y suplente dentro de 3 años en la plantilla desde esta temporada gracias a este draft, y creo que de verdad han salido muy bien parados del draft, o sea que muy bien por ahí. Aparte de eso, lo otro que ha hecho Minnesota es fichar o renovar a Joe Ingles por la mínima del veterano. Ingles como jugador me da igual a estas alturas, es un jugador que ya está muy pasado su momento y que probablemente en un contexto diferente ya se estaría retirando, pero es el típico jugador de vestuario, un jugador que ayuda, un tío muy veterano al final, que creo que eso, al final lo valoran un poco en ese rol de Garrett Temple en Toronto, por ejemplo, ese rol de jugador experimentado y que ayuda a dar un poco de estabilidad al banquillo. Su mejor momento al final lo compartió en Utah con Mike Conley y con Rudy Gobert. Es australiano, lo cual también puede ser positivo para Zikarski, y creo que eso, al final, como jugador del que no esperas nada en el campo, pero que te ayuda fuera del campo y como líder, está bien. Y este es el año de Minnesota, y es un año poco emocionante, lo sé, han perdido uno de sus 3 agentes libres clave, han renovado los otros 2, seleccionaron un tío muy interesante en el pick 17 y un proyecto en el pick 45, y ya está, esta es la plantilla de los Timberwolves. Y sin embargo, creo que este equipo está pasando muy desapercibido. Para mí, el oeste, obviamente, está Oklahoma. Creo que Houston, que ya fue segundo el año pasado, como mínimo en temporada regular, tiene muchas papeletas de volver a ser segundo o incluso primero. Y luego, para mí, los siguientes equipos más potentes son Denver. Hay que respetar el hecho de que para mí hayan mejorado y que tengan el mejor jugador del mundo. Y Minnesota. Los Timberwolves son el gran olvidado y un equipo que tal vez acabe segundo, tercero, cuarto, quinto, pero que debería ser muy tenido en consideración, que lo siento, pero debería estar valorado por encima de 100% de los Lakers y tal vez incluso de los Clippers, aun con la cantidad de nombres que tienen, por encima de Warriors, por encima de cualquier otro equipo del oeste, y siento que están un poco olvidados. Los Minnesota Timberwolves tienen en Anthony Edwards a una superestrella, un jugador de calibre
Primer equipo en la NBA que aún no lo ha conseguido, pero que tal vez lo consiga este año. Por ejemplo, uno de los jugadores que son el futuro de la NBA. En Jaden McDaniels tiene uno de los mejores jugadores defensivos de ala y defensivos en general de la liga. Y un jugador que el año pasado dio un salto y en playoffs rindió un nivel muy alto y tengo muchas ganas de ver si sigue evolucionando a nivel ofensivo. Con Randle tienen eso, un jugador que se adaptó muy bien a Minnesota después de sus primeros meses más complicados. Siempre tendré la duda con Julius Randle de si el nivel de esfuerzo va a bajar drásticamente ahora que ya tiene un nuevo contrato. Esperemos que no, porque si no es así, Randle es un jugador que tiene 2 selecciones All-NBA a sus espaldas por algo y que les puede ayudar muchísimo. Gobert es un jugador que, bueno, tiene muchísimos detractores, lo sé, pero es un 4 veces jugador defensivo del año por algo y si bien ya no está en su mejor momento, sigue siendo uno de los mejores defensores de la NBA y un jugador que les ayuda. Y el punto débil de Minnesota, el motivo por el que tengo dudas de si seguirán siendo el mismo equipo, si empeorarán un poco, mejorarán un poco, es esa posición de base donde Mike Conley está mayor. Mike Conley es un jugador que ha tenido una carrera tremenda, pero que ya está muy en el ocaso de su carrera. Este es su último año de contrato, cobra unos 10 millones. Ni siquiera voy a descartar de todo la posibilidad de que a lo mejor acabe siendo intercambiado durante la temporada. Pero de momento ponemos ahí a Mike Conley como base titular. Tiene a Donte DiVincenzo, que es más bien un escolta, pero en ese rol un poco de combo guard. Ya experimentaron con él el año pasado en ocasiones. Aquí es donde más se nota la pérdida de Nickeil Alexander-Walker, porque Jaylen Clark no es el jugador con el balón en las manos que era Nickeil Alexander-Walker, pero creo que entre Donte DiVincenzo y con suerte en su segundo año un Rob Dillingham aportando más, los Timberwolves tienen ahí algo interesante. Y luego Terrence Shannon fue un pick de primera ronda el año pasado que produjo ya algo al final de temporada, incluso vio algún minuto en playoffs, y creo que esta segunda temporada de verdad va a ser un jugador útil. Este es el cuarto año de Leonard Miller, han dejado ir a Josh Minot, han dejado ir a Luka Garza, pero Miller sigue aquí. Y yo sigo insistiendo en que Leonard Miller es un jugador de la NBA y un tío muy interesante, o sea que a ver si ve el campo. Y luego obviamente tiene a Nassif y tienen a Johan Beringer. Este equipo tiene 13 jugadores en plantilla a fecha de grabación de este vídeo. Seguro que ahora van a anunciar algo porque es como funcionan estas cosas. Como decía antes, pueden utilizar su mid-level de 5,7 millones de dólares y traer un jugador más. Y necesitan fichar un jugador porque el mínimo obligatorio de jugadores es de 14. Pueden empezar la temporada con 13, pero después de 2 semanas tienen que obligatoriamente fichar un 14º jugador. Por lo que yo no descartaría la posibilidad de que a lo mejor se traigan un Malcolm Brogdon, que es un poco ese base que sigue en el mercado en este rango. Si consiguen a Brogdon, de repente Brogdon como base suplente, tal vez incluso titular, DiVincenzo como escolta, mueves a Jaylen Clark como a un rol menor, le das un poco más de margen a Rob Dillingham de desarrollarse y de ir poco a poco. Yo creo que sería ideal para este equipo, pero de un modo u otro, estos Timberwolves tienen un equipo joven, con un par de veteranos, pero un equipo en general joven, con muchísimo potencial, muy atlético, con muchas herramientas defensivas, con una superestrella en Anthony Edwards, con un pivote futuro muy interesante en Johan Beringer, y creo que eso, que estamos pasando totalmente por alto este equipo porque no han traído un nombre potente, pero es que ya los tienen en el equipo. Y nada, eso, simplemente quería hablar un poco de Minnesota porque obviamente en estos vídeos que estoy haciendo específicos de cada equipo de vez en cuando me centro en equipos que han hecho cambios grandes, en analizar un poco eso, lo que ha hecho Houston, lo que ha hecho Denver, lo que han hecho los Lakers. Pero a medida que lo voy pensando, siento que eso, que toca dedicarle un poco de nuestros pensamientos, ¿no?, a los Minnesota Timberwolves de cara a la próxima temporada, porque parecen el gran olvidado de la NBA y llevan 2 años siendo el segundo mejor equipo en playoffs de la Conferencia Oeste. Un año eliminaron a los vigentes campeones de los Denver Nuggets y esta temporada pues tuvieron un camino más fácil, pero eliminaron al tercer clasificado en los Lakers con una paliza en segunda ronda. No, en primera ronda, ¿verdad? Y en segunda ronda ya ni recuerdo a quién le ganaron. Se me ha ido completamente. Pero bueno, eso. Que son un muy buen equipo y este año deberían ser mejores. Y nada, ya está, con esto hemos acabado por hoy. Os recuerdo que estaré en directo en Twitch sobre las 7:30, 7:45 más o menos. Aprovecho como siempre también para darle las gracias a todos esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, os agradece muchísimo. Y ya por último vamos a responder una preguntilla. En este caso la pregunta que voy a responder es de Rubén Cintas 1452. Generalmente no leo los números de los nombres porque bueno, pero Rubén Cintas. Y lo que dice es, ¿no te parece que Detroit, otro equipo del que tengo que hablar por cierto, ¿no te parece que Detroit ha perdido potencial sin Schroeder, Tim Hardaway Jr., Beasley y Fontecchio? Es cierto que vienen Levert y Duncan Robinson y entiendo la apuesta por Ivy, Sasser, Ron Holland, pero no sé, creo que no hemos dado un paso adelante como otros proyectos jóvenes. Creo que... O sea...
probablemente los Pistons se hayan empeorado un poco, básicamente porque han cambiado a 3 jugadores legítimos, y Simone Fontecchio, que para mí es un jugador, pero lo estaban desaprovechando, no es que le dieran oportunidades este año, pero bueno, 3 jugadores relevantes han sido cambiados por 2, porque han perdido a Malik Beasley, han perdido a Tim Hardaway Jr. y han perdido o dejado ir, digámoslo como sea, da igual, a Dennis Schroeder para traer a Duncan Robinson y a Caris LeVert. Sobre esto lo que diré es, Dennis Schroeder fue un gran soldado en Detroit como refuerzo tras la lesión de Ivy, pero vuelve Ivy y creo que al final el techo con Jaden Ivey es superior, y el pensamiento a corto plazo de mantener a Schroeder para intentar mantener un poquillo de coherencia a la segunda unidad, pero limitar minutos de Ivy. Entiendo la lógica de dejarle vía libre a Jaden Ivey este año, porque es que de verdad creo que es un jugador que está por descubrir, que en este tercer año, en la temporada pasada, parecía que por fin iba a explotar y tuvo la mala suerte de romperse una pierna, ¿no? En un accidente. ¿Quién fue? Cole Anthony yendo por un balón. No creo que fuera nada sucio ni nada, pero bueno, se rompió la pierna, ¿no? Pero creo que está bien darle cancha a Jaden Ivey. Creo que al final ha mantenido la parte fundamental del equipo, que es el núcleo joven con muchísimo margen de desarrollo. Ron Holland tiene muy buena pinta, sigue sin ser capaz de meterle una piscina desde 3, pero el resto es espectacular. La verdad es un jugador muy atlético, muy intenso, con mucho potencial defensivo. Tienen además a Ausar Thompson ahí, por lo que creo que van a ser una muy buena defensa. Y han perdido a Tim Hardaway Jr. y Malik Beasley, pero Malik Beasley está en problemas legales y es que a lo mejor acaba no sé si volverá a la NBA, la cosa pinta bastante mal. Cuando estamos hablando de eso ya, pues no hay mucho que enfocar ahí, ¿no? Y la pérdida de Tim Hardaway Jr., desde luego por la mínima me hubiera gustado que lo mantuvieran, pero bueno, es una pérdida que me parece coherente si eres Tim Hardaway Jr. y tienes que escoger entre quedarte en Detroit o irte a competir tal vez por un anillo con Denver y jugar con Jokic, que tiene que ser una maravilla. Es normal también que se vaya. Pero Duncan Robinson es un jugador que creo que está infravalorado. Lleva años siendo un... tuvo ese año revelación hace unos años en Miami. Desde entonces como que todo el mundo miraba hacia otro lado, pero Duncan Robinson es bueno. Es un tío con talento, es un muy buen triplista también y un jugador con más juego en general, más versátil que Malik Beasley. Y Caris LeVert es bueno. Caris LeVert está para mí muy infravalorado. Es un mejor creador, un jugador más fiable con el balón en las manos, un mejor defensor que Tim Hardaway Jr. Es un triplista inferior, pero también es capaz de tirar de 3. Y creo que puede cubrir un poco ese rol a medias entre Dennis Schroeder y Tim Hardaway Jr. como sexto hombre versátil. Y creo que de verdad es un buen fichaje. Por lo que tal vez los Pistons hayan empeorado ligeramente a nivel de plantilla, pero el desarrollo orgánico de la cantidad de jugadores jóvenes que tienen, que van a seguir mejorando, Duren, Keith Cunningham, Ron Holland, Jaden Ivey, tal vez Marcus Sasser, incluso jugadores como Bobby Clintman, que yo creo que puede ser un jugador interesante. Creo que con ese desarrollo orgánico van a seguir mejorando. Esta temporada ya fueron buenos y eso, me parece que Duncan Robinson y Caris LeVert están infravalorados y van a ayudarles de verdad. Así que yo, si fuera un fan de los Pistons, estaría bastante satisfecho con el resultado de la agencia libre. Y nada, ya está. Con esto hemos acabado por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.